Pues ahí está nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Denise, quienes son los encargados de la escuela dominical, por favor. Muchas gracias. Amén. Tenemos con nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, es una comunión, porque es de una sola persona. La iglesia, el cuerpo y Jesucristo, uno solo somos. Amén. Entonces ahora tenemos esa libertad para estar no tan solo en sus pies, sino que ahora Él esté en nosotros. ¿Cuántos creen que el Señor habita en cada uno de nosotros? Amén. Y como tenemos, como siempre, antes de cada enseñanza, que vamos a estar estudiando en esta mañana, encontramos en el libro de Colosenses, capítulo 3, del 1 al 3. Gracias. Colosenses 3, del 1 al 3. Y el contexto de este tema dice que en aquel tiempo la iglesia estaba entrando en el legalismo judío, mandamientos de hombre y filosofía. Una de estas era la cultura de que dice que ellos levantaban culto a los ángeles. También dice que se maravillaban de la sabiduría del hombre y el conocimiento. Pero todo esto tan solo era un conocimiento hueco, sin fundamento. Eran aquellos que practicaban el gnosticismo. Y Pablo, toda esta situación la cual estaba infiltrándose en la iglesia, dice que Pablo les escribe y les habla de quién es Jesús y Él en nosotros. Y que la idea principal de este libro de Colosenses es de que Cristo es nuestro lugar, que Cristo en nosotros ha hecho una habitación. En pocas palabras, Pablo lo que estaba refiriéndose a los hermanos de Colosenses es de que Cristo en nosotros, la iglesia, por su gracia, somos uno solo. Amén. Y para poder ir entendiendo, vamos a presentar ahí una plataforma donde nos vamos a dar cuenta esa vida vieja en la que vivíamos y ahora esta nueva vida en Cristo Jesús, la cual ahora disfrutamos. Antiguamente dice que el hombre estaba desconciliado de Dios, pero ahora en esta nueva vida en Cristo dice que Cristo Jesús, el cual estaba
reuniendo todas las cosas en Dios para que seamos reconciliados. En pocas palabras, Jesucristo, la labor que estaba haciendo en la cruz era construir ese puente, esa conexión, esa comunión que se había roto desde el principio. Antiguamente éramos vistos como pecadores, la cual necesitábamos que una vez al año presentar un cordero en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados. Pero ese cordero tan solo hacía una labor: perdonarnos del pecado. Pero la gracia y el sacrificio que se levantó en la cruz a través de nuestro Señor Jesucristo como el cordero inmolado, no tan solo nos perdonó del pecado, sino que dice que quitó el pecado de nosotros. Amén. Otra de las diferencias, sin rumbo fijo, pero el Hijo se presentó ante nosotros como el camino, como la verdad y la vida. Que por más intento que el hombre hacía, por más esfuerzo que el hombre hacía, no podía llegar al Padre. Dice que de la única manera como podíamos conectarnos, unirnos con el Señor, era a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que antes necesitábamos obedecer haciendo sacrificio para poder alcanzar la bendición del Padre. Pero ahora en Cristo Jesús, por la obediencia del Hijo, el Padre nos constituyó bendecidos. ¿Por qué? Porque la bendición no se relaciona tan solamente con lo material, con las finanzas, lo económico, sino que la bendición es una vida dispensada, una nueva vida dispensada a cada uno de sus santos. Antiguamente éramos vistos como pecadores, separados de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, ¿qué es lo que hizo? Al morir y al resucitar al tercer día, es de vencer la muerte y el pecado y ahora sernos justificados, redimidos, nueva creación en Cristo Jesús. Ahora la pregunta es, en esta nueva vida en Cristo, ¿qué nos hace falta? ¿Acaso necesitamos hacer algo para que el Señor añada más de Él? ¿O hemos entendido que cuando Él dio la vida de su Hijo, en el Hijo dio todas las cosas? En Él estamos completos. En esta nueva vida en Cristo Jesús, nuestra posición no necesita ser puesta en una balanza. Amén. Sino que necesitamos entender cuál es su plan, su propósito, para que de esa manera podamos ser efectivos a la hora de ejecutarla. Esta nueva vida en Cristo Jesús, la obediencia es parte de la nueva naturaleza que poseemos. Ya no obedecemos porque nos exigen obedecer. Ya no obedecemos porque necesitamos más de Dios. Ahora obedecemos porque es parte de esta nueva naturaleza en Cristo Jesús. El obedecer es tan natural. El obedecer es tan natural como cuando respiramos. Nuevamente, el obedecer es tan natural como cuando respiramos, que a veces ni nos damos cuenta que estamos respirando. De esa manera es la obediencia que el Hijo de Dios le ofrece al Padre. Hola, hola. Amén. Esta nueva vida en Cristo es de reconocer y entender cuál es nuestra posición. Hay muchas personas que creen que en esta nueva vida en Cristo el Señor les ha dado la potestad de reclamar lo que ellos quieren, y no es así. La nueva vida en Cristo se maneja, funciona conforme a su voluntad, conforme a su propósito eterno. La palabra del Señor dice que todo lo que pidáis, pídanlo en mi nombre. El Hijo es el filtro
para que las oraciones lleguen al Padre. Todo lo que pidan, pídanlo conforme a mi voluntad. Porque la voluntad del hombre muchas veces, la voluntad de Dios va en contra de lo que al hombre le parece bien. Porque una cosa es lo que nosotros queremos, como ya lo hablamos hace 2 semanas atrás, una cosa es lo que yo quiero y otra cosa es lo que a mí me conviene. Y en esta nueva vida en Cristo no se trata de cuánto yo pueda, sino cuánto estoy entendiendo lo consumado en mí. Eso no quiere decir que todo el trabajo o todo lo que a nosotros como responsabilidad nos compete hacer, lo vamos a dejar a la buena de Dios. Él nos dispensó todo para que nosotros seamos responsables aquí en la tierra, para que seamos competentes conforme a lo que estamos entendiendo de su plan, porque todo se centra en Él. Él es nuestra centralidad, universalidad. En Él todas las cosas son sí y amén. Vamos a leer el texto bíblico que les dije hace un momento. Colosenses 3, del 1 al 3. Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor. En otra versión dice, pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. A la derecha de Dios, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra nueva vida está con Cristo en Dios. Todo lo que se quiera levantar a conspirar contra el avance del propósito eterno de Dios ya ha sido vencido, ya ha sido derrotado. Por eso es que el Señor en su palabra no dice ustedes van a ser más que vencedores como algo que tenga que acontecer, sino que Él dice ustedes ya son más que vencedores, porque Él está viendo las cosas que el hombre natural no puede ver. Nuestra realidad y nuestra identidad como hijos de Dios es que ya Cristo en la cruz venció y esa victoria nos las dispensó por gracia a nosotros. Todo lo que pidamos, hagámoslo conforme a su voluntad, a lo que ya ha sido consumado, a lo que ya es. No nos preocupemos por lo que no hicimos hace 5 años atrás, porque dice la palabra de Dios que todos los días vivimos en el año agradable del Señor. Todos los días el Señor presenta oportunidades para que sus hijos maduros echen mano de lo que por gracia ya se les fue dado. Todos los días el Señor, aunque una puerta se cierre, 7 abre Él. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Él preserva a sus hijos. Que todo lo que contra sus hijos conspire, contra Él es. Y todo lo que contra Él es, ya ha sido vencido. Nosotros no tenemos una guerra. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es no ser desplazados de la posición que ya estamos en Cristo. Yo ya no tengo que arrebatarle nada a nadie, porque lo que el Padre nos dispensó, el Padre nos dio, eso es. Cada uno de esos puntos son los recursos y los beneficios que el Padre nos ha dado en Cristo Jesús por gracia y favor. Versículo 1 dice: ya que hemos resucitado a una nueva vida con Cristo, pongamos la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a entender quiénes somos. Porque el mundo nos ofrece muchas cosas que para nada son favorables. El mundo ofrece sin número de situaciones, el sistema
que lo único que quiere hacer es entretener la vida del hijo para que aquel hijo no sea competente en la tarea que se le ha sido asignada. Si nos vamos a la historia, dice que el emperador Constantino no podía controlar a la iglesia de Jesucristo. No lo podía controlar. Y él dice que buscaba 1001 recursos para tratar de controlar el avance del reino de Dios a través de la manifestación de la iglesia. Dice que no podía y buscaba 1001 recursos para detenerlo. Pero hasta que por ahí en esa mente tan perversa se le pasó de que tenía que mezclar cosas que parecían espirituales con prácticas paganas. Y como las personas, cuando le ofrecen algo que cree que están bien, comienzan a distraerse. Por eso es que el Señor dice que todo lo que discernamos sea en el Espíritu. Tiene que ser discernido por el Espíritu. Hasta que llegó el momento donde Constantino construyó un templo y los reunió a toditos. Y sucedió que se les olvidó a aquellas personas quiénes eran en Dios. Porque comenzaron a poner su mirada más en las cosas que le ofrecía el hombre que en lo que Dios ya había establecido para ellos. Aunque eran nuevos nacidos, pero en su madurez necesitaban crecer bastante. Dice que todos reunidos comenzaron a competir, comenzaron a murmurar unos al otro, comenzaron a cuestionar quién era más preeminente o quién no era. Y la iglesia comenzó a dividirse. Todo tiene que ser filtrado en la cruz. Por más que lo veamos bonito, por más que lo veamos que nos favorece, todo tiene que ser filtrado en la cruz. Es ahí donde vamos a entender qué es lo que nos conviene, cuál es nuestra posición, cuál es nuestra identidad, cuál es la función que el Señor nos dejó para poderlo establecer. Y no tan solo estoy hablando de predicar la palabra de Dios, sino aprender a convivir dentro de la familia, aprender a convivir en el círculo donde Dios me ha permitido establecerme. Porque aunque sea muy repetitivo, pero es necesario. El árbol es conocido por su fruto. Justamente ayer me invitaron o estaba respaldando a un amigo de otra congregación en una campaña que hizo. Y él me decía, pastor, dice un mensaje evangelístico tremendo pero el Señor no me llevaba a dar un mensaje evangelístico, sino a hablarle a la iglesia, a las pocas personas que estaban ahí. Y de nada, y una de las cosas le decía que de nada nos servía hacer un pocotón de campañas evangelísticas si primeramente no éramos ordenados en casa. Si no entendíamos lo que somos en Cristo Jesús. ¿De qué nos sirve echar fuera demonios o declarar sanidad sobre los enfermos si no estoy siendo congruente en mi casa? Si no estoy dando ejemplo de esa nueva vida en Cristo en mi casa. Los procesos nos llevan a madurar, pero para madurar de una manera íntegra en todas las áreas. Porque así como ayudo a los demás, también tengo que ser servicial con los de adentro. La nueva vida en Cristo abarca todo. No tan solo unas que otras áreas de nuestras vidas, sino que la palabra de Dios viene a destruir todo lo que no contiene su vida. Esta nueva vida en Cristo nos declara santos y redimidos en Cristo Jesús. Santos y redimidos.
piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y no en las de abajo. Que nuestro caminar sea en lo eterno y no en lo temporal. Todo lo que hagamos, centrémoslo en un ámbito eterno. Porque es parte o nuestra posición ahora se mueve en ese ámbito. Es por eso que el Señor dice que todos los que en Cristo duermen serán levantados primero. Los hijos de Dios no estamos necesitando cerrar nuestros ojos para vivir esa nueva vida que dice. Este es el tiempo. Ya lo estamos viviendo. La salvación no viene después de la muerte, ya estamos en ese ámbito donde tan solo es el medio para seguir manifestando su poder y su gloria a través de su gracia. Este es el tiempo. Mucha gente dice, bueno, cuando ya muera voy a heredar el reino de los cielos. No, mentira. Ya hemos sido establecidos en su reino, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que él en uno de los evangelios decía, el reino está por manifestarse, está por llegar. Porque él no estaba hablando de un reino físico. Él estaba hablando de lo que iba a ser consumado en la cruz. Él estaba hablando de esa gran victoria que se iba a plasmar en la cruz. Porque cuando él ascendía al Padre, su reino se iba a evidenciar. ¿Y a través de quién? De la iglesia. Su reino en Cristo Jesús fue establecido para que la iglesia lo expanda. Es por eso es que la palabra nos habla que juntamente con Él fuimos crucificados y sepultados, para que juntamente con Él seamos resucitados en esta nueva vida en Cristo Jesús. Es por eso que yo ya no declaro mi posición conforme a la situación que estoy viviendo, sino que ahora yo declaro lo que soy por la realidad y la sustancia que me gobierna. Hay personas que se encuentran enfermas y toda su vida viven declarando, ay, que me duele esto, ay, que me duele acá. Y son puras palabras que lo único que están haciendo es, están cautivando su mente a una enfermedad que ya fue vencida en la cruz. Porque la palabra que es que nos enseña que aunque este cuerpo externo se desgaste, dice que el hombre interior se va renovando cada día más. Puede que el doctor me haya dicho que yo tengo tal enfermedad, pero si yo entiendo quién soy en Cristo Jesús, mi vida va a ser declarada de victoria en victoria. Porque yo no soy lo que dice el hombre, yo soy lo que ya Dios estableció en su Hijo como una nueva vida en la cual vivimos en Cristo Jesús. Cristo Jesús en nosotros es esperanza de gloria. Es esa nuestra realidad. Que si estoy pasando por momentos difíciles, gloria a Dios por aquellos momentos, porque lo que está provocando en mí es que el hombre interior se renueve cada día más. Que si yo estaba viviendo una vida de desorden o si estaba tomando decisiones desde una inmadurez, estos procesos están permitiendo que ahora yo vea las cosas de una manera diferente. Ya no basado a mis circunstancias, sino ahora declarando mi realidad en Cristo. Porque aquel tiempo de padecimiento tan solo es corto. Los procesos en los cuales vivimos tan solo son transitorios, no es nuestra llegada, no es nuestro punto de llegada. Es tan solamente transitorio donde hemos sido introducidos a la escuela del Espíritu, donde nuestra vida está siendo transformada, donde estamos aprendiendo a depender y a confiar más de Dios, donde estamos aprendiendo a ver a Cristo de una manera más clara. ¿O a cuántos no le han pasado que mientras más duro ha sido la prueba,
más hemos evidenciado la gloria de Dios en nuestras vidas. Y no nos vayamos muy lejos. En este tiempo de pandemia el año pasado, ¿cuántos de los que estamos aquí no fuimos sustentados en gran manera por la vida de Dios? Y lo que voy a compartir no lo voy a compartir como para establecer un fundamento o hacer doctrina de lo que voy a compartir, sino es parte de mi experiencia que nos tocó vivir con mi familia. El año pasado, cuando tenía una semana, cuando comenzó este asunto de la pandemia, tenía una semana que me habían operado de la rodilla derecha, de los meniscos y ligamentos, que los tenía fracturados. Y cuando llegó el 29 de febrero de aquel año, me sacaron de la cama, me pusieron una silla de ruedas y mejor me botaron del hospital. Señor, váyase porque se desató un virus. De ahí para allá, con mi esposa conversamos, bueno, pero toda esta situación, bueno, ha de pasar en una semana. Y orábamos, bueno, Señor, tin, como todos lo hacemos. Cuando ya vino un mes, vino 2 meses y cada día que pasaba esto empeoraba más. Y en ese momento, pues Dios puso a un amigo que es empresario, me dijo, pastor, ¿quiere entrar en este negocio conmigo? Y como yo no podía movilizarme mucho por mi rodilla, yo le dije, bueno. Entonces me dice, usted va a ganar tanto. Y yo al principio lo vi, bueno, poco, le digo, bueno, vamos, dale. Cuando al día siguiente publicamos este artículo que este amigo me dijo, bulundún, de un día para otro, me pidieron 500 unidades de ese producto. Y yo ganaba $1 por cada producto. Entonces yo me quedé sorprendido, está bueno el negocio. Entonces a la semana siguiente me pidieron 300 unidades más. En ese tiempo, como mi esposa trabaja para el IE, la suspendieron como 10 días porque estaba cerrada esa unidad médica. Entonces decíamos, bueno, ¿de qué nos vamos a valer para este tiempo poder salir adelante? Pero nuestra confianza estaba puesta en Dios. Cuando nos depositaron un día, y esto fue lo más tremendo que lo compartí el día de la célula el viernes, donde fui a retirar los últimos $50 que lo que yo creía que era. Lo fui a retirar del cajero con mi esposa. Cuando retiró los $50 y sacó la papeleta, habían $330 más. 330, ¿y de dónde? En mi ignorancia y en mi incredulidad, ¿no? Yo dije, ¿de dónde? Cuando metí la tarjeta nuevamente para saqué los $330 más. Y verdaderamente pude entender, no por la plata, no por el dinero, sino por la fidelidad, que verdaderamente Dios está en medio de cualquier situación que estemos pasando. Él no se aparta de nosotros. Aún dice el profeta en el libro hay uno de los profetas, ¿cómo es? Ayúdenme, por favor. Elías, perdón, que dice que cuando se apartó y dice que él estaba solo. Y hay un texto bíblico donde dice que aún si nos escondiésemos debajo de una piedra, Él está con nosotros. Aún en medio del silencio, Él estaba ahí. Aún en medio de esa tormenta que estaban sufriendo los discípulos o Pablo cuando estaba siendo trasladado para Roma, dice que eran fuertes los vientos que golpeaban la barca, las olas eran fuertes, pero dice que por causa de uno de los santos, dice que aquel barco no pereció, y si pereció lo físico, pero la vida permaneció. No sé cuál es la situación que estás viviendo en este momento, pero lo que sí quiero decir y dejarlo bien en claro, que no importa la situación que estemos pasando, Él permanece fiel. Él ya te ha dado la victoria que el hombre natural está esperando, pero en Cristo Jesús es nuestra realidad. Es esa nuestra realidad como hijos de Dios, que a pesar de las adversidades, Él permanece fiel. Él no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Él permanece fiel. Si han querido conspirar para quitarte lo que te pertenece, Él permanece fiel. Si hay personas que se han querido levantar para violentar en contra de tu vida, Él permanece fiel. Aun si los de casa se han levantado para arruinar tu vida, Él permanece fiel. Tu emprendimiento, tus empresas,
tu trabajo. Hay muchos que se han quedado sin empleo. Hay muchos negocios que han fracasado. Pero si los nuestros aún se mantienen, no es porque somos mejores personas, sino porque su amor, su vida permanece fiel. Y dice que todos los que en Él estamos y Él en nosotros, dice que eso provocará que llevemos muchos frutos. Aunque muchos dirán que has fracasado, Dios te levanta como aquel victorioso que eres. Aún aquellos que lanzaron palabras de maldición contra tu familia, contra tus negocios, para que seas arruinado, Dios te ha levantado como aquel victorioso que eres. Nada de lo que se levante contra ti prosperará, porque hay aquel que prometió o aquel que comenzó la buena obra, aquel mismo la terminará, porque Él es fiel. Ahora somos uno con Él. Ya no estamos separados de Él, ahora somos uno con Él. ¿Y quién querrá violentar contra su propia vida? ¿Quién querrá arrancar un miembro de su cuerpo? Dios permanece y permanecerá fiel en nosotros. Somos sus hijos, real sacerdocio. Dice que ahora somos parte de su familia, la cual Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza. Somos uno, es esa nuestra realidad, en esa realidad nos movemos, en esa realidad andamos, en esa realidad declaramos, aún las cosas que no es, como que si fuesen, porque es Él en nosotros. Amén. Versículo 3. Pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida ¿con quién? Con Cristo en Dios. Ahora en esta nueva vida que vivimos, ya no la vivimos solo, sino que ahora estamos en Cristo. Y Romanos 8 dice que todo lo que está en Cristo no vive en condenación, sino que ahora vivimos en una nueva y libre vida. No libre para pecar, ojo. No libre para hacer lo malo, sino ahora con toda libertad que en Cristo Jesús hemos recibido para funcionar como hijos competentes y responsables en la tarea que se nos ha dado. No como aquel hijo pródigo que se fue, sino que ahora somos aquel hijo que aunque cometió errores en el pasado, el Padre dice que lo recibió con la mejor comida. El Padre dice que le puso nuevas vestiduras, nuevo calzado, le dio un anillo, la cual representa la autoridad del Padre en el Hijo. Aquel hijo creía que el Padre estaba con una vara para golpearlo por todo lo malo que había sido y había hecho. Pero dice que cada vez que él se acercaba más, podía identificar y visualizar al Padre que estaba con sus brazos abiertos, esperando a aquel que un día se fue. En la vieja vida que vivíamos, valga la redundancia, nos sentíamos así, lejos de Dios, lejos de Él. Pero ahora estamos escondidos en Cristo con Dios. Avancemos, disfrutemos, gocémonos, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, porque la herencia es inescrutable que el Padre nos ha dado, es para que la disfrutemos con libertad, para que aprendamos a dar gracia de lo que gracia hemos recibido, para que aprendamos a no buscar tan solamente nuestra buena situación, sino para poderla compartir con los demás. Que aprendamos a tener un corazón sensible a la voluntad de Dios. Que aprendamos a ser generosos sin importar la adversidad que estemos pasando.
Porque de nada sirve dar de lo que nos sobra, sino que tenemos que aprender a dar aún de lo poco que tenemos. Porque la palabra de Dios dice que si en lo poco somos fiel, Él en lo mucho nos pondrá. Y en otra versión dice, en lo mucho han sido puestos. No se trata de que cuando yo tenga bastante, ahí voy a ser generoso. Porque aquella jugada no funciona. Es como que tratemos de amar tan solamente a los que nos han hecho el bien. Cuando el Señor nos envía a amar aún a aquellos que se levantaron en contra nuestra. Porque es su amor, la cual también es parte de esta nueva vida en Cristo, la que nos enseña a bendecir a los que nos han maldecido y amar a los que nos han aborrecido. Porque es su amor lo que echa fuera todo temor, lo que cubre multitud de errores. Dice que la iglesia va creciendo en el vínculo perfecto, que es el amor. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi hermano, es porque aún sigo viviendo en una vieja vida. Si yo digo que amo a Dios, pero cuando veo a aquel hermano que necesita algo de lo que yo tengo y no le doy, es porque no hemos vuelto a nacer aún. Vuelvo y repito, esta nueva vida en Cristo se evidencia por el fruto, por la manifestación, por la expresión de esta nueva vida en Cristo. Ya la iglesia ya no está para que tan solo hable de un Dios bueno, porque eso lo venimos escuchando hace muchos años atrás. Ahora la iglesia está para entender que no tan solo tenemos que hablar, sino tener que darlo a conocer, expresarlo a través de nuestra vida, porque esa es la verdadera vida que vale, la que es en Cristo Jesús. Perdimos una vieja vida que no sumaba en nada, y ahora por gracia se nos fue establecido en una nueva vida, y es en esa en la cual tenemos que funcionar, es en esa en la que tenemos que responder y dar, sin importar la adversidad en la que estemos pasando. Porque el Hijo de Dios no se ancla a lo terrenal, sino que está anclado a un ámbito espiritual y celestial. Pablo, aún encarcelado, decía que estaba sentado en lugares celestiales. Pablo, aún en la escasez, él decía que se gozaba. Pablo, aún siendo perseguido, dice que lo entregó todo por causa de que la iglesia siga creciendo. Porque llegó a un punto de entendimiento donde ya su vida no estaba anclada a lo terrenal. Si por causa del evangelio de Jesucristo me toca perecer, bienvenido sea. Y no estoy hablando de una vida de masoquismo, como dicen por ahí, mete, come, pego, mate, marido es. No. Estoy hablando de un deleite, de un disfrute, de un entendimiento en Cristo Jesús. No estoy hablando de un masoquismo, estoy hablando de una realidad. Y esa realidad es Cristo Jesús en nosotros. No por cuanto yo haga, sino por cuanto yo obedezca. Porque podemos estar haciendo muchas cosas sin obedecer. Las muchas actividades no me garantizan que estoy haciendo la voluntad de Dios. Sino entender a qué fui llamado, cuál es la medida de gracia que me fue dado, que el Padre me posicionó. El entendimiento de complementarme con aquel otro miembro del mismo cuerpo. No de pelear, no de lacerar, sino de unirnos, de coyuntarnos. Porque la nueva vida en Cristo representa a una sola vida, que es la de nuestro Señor Jesucristo. Es Él
es por Él y es para Él. Cuando escuchamos la vida nueva, lo primero que me surge es que hubo una vieja vida. La vida nueva que nos gobierna se evidencia por el fruto. Hay cosas que vienen del alma y hay cosas que vienen del espíritu. Lo que surge del alma es del hombre y lo que surge del espíritu es de Dios. Así que la vida nueva es vida de Dios. La vida nueva se abastece y se sustenta de la verdad. Y la vida vieja se sustenta del engaño y de la mentira. Vive de espejismo e ilusiones. Vive de sentimientos y pensamientos que no son de Dios. Lo triste es cuando el creyente tiene que tomar una decisión y no discierne si el asunto en cuestión de Dios o no. A veces nos toca tomar decisiones donde lo que primero vemos es que si nos conviene o es que si está bien para nosotros. Pero no se trata ni aún de lo que a nosotros nos conviene, sino lo que Dios cree que nos conviene. Porque cuando nosotros pensamos en una mente terrenal, natural, carnal, como lo llama Pablo, todo lo canalizamos a nuestra vida personal. Y recuerden que no es nuestra vida personal, es la nueva vida en Cristo. El hombre que todo lo hace para alimentar su propio ego, lo está haciendo fuera de Dios. Que aunque se vea exitoso, que aunque se vea bueno, para nada produce complacencia al Padre. Él por eso dio la vida de su Hijo como ese puente, esa cruz, para que crucemos de una vida vieja a una nueva vida. Esa misma transición que el pueblo de Israel hizo a la nueva tierra prometida. El cruzar de un lado a otro representa la cruz de Jesucristo. La nueva tierra, esa tierra fructífera, como lo veían en aquel tiempo los israelitas, es como ahora nosotros lo vemos y lo vivimos en Cristo. Aquella tierra prometida es lo que ahora en nosotros es una realidad. Tan solamente en Cristo Jesús disfrutamos de esa abundancia, disfrutamos de esas riquezas inescrutables, donde no tan solo sustentará nuestra generación, sino que es la garantía por lo que desarrollamos que las próximas generaciones también son sustentadas. Lo que nosotros estamos impartiendo depende del desarrollo de nuestras próximas generaciones. La vida que estamos impartiendo va a depender para nuestras próximas generaciones. ¿Qué vida estamos enseñando? ¿Qué árbol estamos dando de comer? ¿Qué maná estamos presentando? Porque recuerden que las próximas generaciones, su desarrollo va a depender de lo que nosotros estamos sembrando. Si aún operamos en una vieja vida, o ahora entendemos cuál es la vida que nos gobierna y en la cual estamos funcionando. Es su vida en nosotros. Es su naturaleza en nosotros. Ahora el hecho de nosotros, su habitación. Ya no necesitamos decirle al Señor que venga, porque ahora Él vive en nosotros. Es esa garantía, es esa certificación de esa nueva vida en Cristo Jesús. Aún en medio de la tristeza, hay que levantarse. Aún en medio de la escasez, hay que levantarse y proseguir.
porque ahí no ha terminado todo. Tan solo ha sido un tiempo, vuelvo y repito, de transición para poder funcionar como lo que somos ahora, hijos de Dios, hijos de Dios. Recuerden que cada proceso tan solo es una escuela donde vamos a crecer, donde vamos a madurar como hijos de Dios. Porque si no maduramos, en nada difiere. Seremos igual que los esclavos que aún teniéndolo todo no pueden disfrutarlo. Los procesos nos ayudan a madurar, nos ayuda a crecer. No a seguir en la misma posición que estábamos hace un año atrás. Por eso el Señor dice que hasta que todos lleguemos, porque es un camino de avance, un camino de crecimiento, un camino de madurez. Porque aprenderemos a disfrutar la herencia del Señor cuando tengamos un entendimiento claro de nuestra realidad y de la herencia que poseemos. Es eso lo que se nos fue dado en esta nueva vida en Cristo. Empleámoslos en el hogar, en el matrimonio, en la formación de nuestros hijos, en el trabajo, en la universidad, en la empresa que tengo. Si tenemos personas o colaboradores en el negocio que emprendí, que este sea la enseñanza, no una enseñanza litúrgica, no una enseñanza que se base a una información, sino que la enseñanza que estamos impartiendo sea la misma vida de Cristo revelada en la persona. Aquella persona a la cual vamos a darle a conocer a Cristo dirá, verdaderamente aquel hombre, aquella mujer no es el mismo. Hay algo diferente en ellos que quisiera conocer. El nuevo creyente no llegará por cuanto más le prediquemos, aunque no tenemos que dejarlo de hacer, o por cuanto más le hablemos sobre la condenación a aquellos que no están en Cristo, sino cuánto le estamos demostrando, enseñando la vida de Jesucristo. Porque dice la palabra del Señor que es el Espíritu quien convence de pecado, que es Él quien pone el querer como el hacer en el corazón del hombre. Y para sustentar lo que estamos hablando, dice en el libro de Romanos, que los que no iban tras la justicia fueron alcanzados por la justicia. Es la vida del Espíritu obrando en el corazón del hombre, pero depende de lo que estamos hablando, lo que estamos demostrando, lo que estamos enseñando. De nada sirve que le hablemos de Dios, pero seguir siendo la misma persona airada, que queremos enseñar todos con gritos, con palabras deshonestas. De nada nos sirve. Es más, de nada nos sirve venir todos los domingos a la congregación si seguimos siendo las mismas personas que utilizamos palabras deshonestas o una mala manera de enseñar. La vida de Jesucristo se sustenta y se evidencia por el fruto que demostremos. Disfrutemos de esta nueva vida. Gocémonos en esta nueva vida. Amemos, administremos esta nueva vida en Cristo Jesús. Expresemos esta nueva vida, porque es la única vida que nos va a llevar a crecer y a madurar, que es la vida del Padre. La rama, aunque sea quitada del árbol y echada a la tierra, no va a dar fruto por sí sola. Necesita estar conectada a la vida. Necesitamos no estar conectados porque ya estamos conectados a la vida. Necesitamos entender cuál es el ejercicio de la vida, cuál es la funcionalidad de la vida, el instrumento que hemos sido escogidos para que la vida sea dada a conocer. Eso es lo que somos, hijos en Cristo Jesús, con una nueva vida gloriosa, poderosa, para romper aún toda fortaleza. Porque es la palabra lo que va a destruir todo argumento, todo corazón de piedra que muchas veces el hombre pone. Es la palabra lo que va a convencer. Tan solo seamos aquellos sembradores competentes y responsables y dispensemos esta nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre,
Padre, estamos tan solamente en tus pies, en ti, Señor. Y aquella mujer, aquel hombre, amigo, que está conectado a través de las redes sociales, también te comunicamos en esta hora que a pesar de las adversidades que has venido pasando o que has pasado, a pesar de las situaciones difíciles que con la familia les ha tocado vivir, esta nueva vida en Cristo Jesús, también se te ha sido dado todos los recursos para que no te dejes ahogar, para que no te dejes vencer por la circunstancia, sino que te levantes como una hija, como un hijo de Dios. Recuerda que la vida que está en ti es mucho más gloriosa y poderosa que la circunstancia que estás pasando. Los bendecimos, les damos un fuerte abrazo a la distancia y sigamos disfrutando de esta nueva vida en Cristo Jesús. Bendecidos, para la próxima semana seguimos conectados. Sí, Señor, te damos gracias en esta hora, papá. Gracias por lo maravilloso que eres, Señor. Gracias por